Litoral valenciano, siglo XIII. Los pobladores musulmanes son rechazados hacia el sur. La reconquista cristiana avanza ocupando las redes de fortificaciones fronterizas que vigilan las tierras del interior. Pero los repobladores cristianos de las localidades de la costa sufren la amenaza constante de los desembarcos de los piratas. Decenas de torres vigía de alerta y prevención salpican el litoral, pero se muestran insuficientes para rechazar los ataques de los asaltantes. La historia de las torres vigía es también la historia de los distintos planes que durante el siglo XVI pretendían crear en el litoral valenciano una amplia red de torres fortificadas capaces de combatir a los piratas. La Torre del Rey de Oropesa es un claro ejemplo de las iniciativas que trataban de mejorar la vigilancia del litoral y garantizar la seguridad de sus habitantes. La provincia de Castellón llegó a contar con 18 torres vigía, de las cuales quedan 11 en pie. Hola. Bienvenidos a la Torre del Rey. Mi nombre es Marta y voy a acompañarles a través de este recorrido por las torres de vigía y defensa. ¿Me acompañan, por favor? En el pasado, durante la Alta Edad Media, en la época de los árabes y sobre todo en los siglos XVI y XVII, la costa de la Comunidad Valenciana estuvo defendida por un sinfín de torres como esta. Estas construcciones, aunque no eran castillos, servían para prevenir a las poblaciones situadas en la costa. Sí, signorina. ¿Sí? ¿Tutte le torri son iguales? Ah, no. En realidad existen diversos tipos de torres, según estén situadas en las sierras próximas al mar, en lo alto de los acantilados, como es este caso, o en la llanura del litoral. Y según su planta pueden ser circulares, cuadradas, rectangulares, cuadradas con elementos adicionales o hexagonales. En cuanto a su alzado, están la cilíndrica, la troncocónica, la prismática con planta cuadrada y planta cuadrangular. Y por último, la de tipo mixto y cuerpo cuadrangular con elementos adicionales. La más bella de todas. La Torre del Rey. Pero Oropesa fue defendida mucho antes por una torre aún más antigua, de la que aún quedan restos, y que fue una de las primeras construidas en el litoral valenciano. Venid, por favor. Las gestiones iniciadas para su construcción fueron tomadas por los tres brazos del antiguo reino, el militar, el eclesiástico y el civil. La torre debió de levantarse entre los años 1413 y 1428, ante los desembarcos de piratas que se iniciaron después de la reconquista de Jaime I. Podemos destacar el año 1397, cuando los corsarios berberiscos desembarcaron en Torreblanca y robaron en la parroquia la custodia con el Santísimo. Navíos valencianos y mallorquines castigaron la ciudad de Tremencén, donde recuperaron la custodia y las sagradas formas. Durante el reinado de Carlos I, la piratería alcanzó un punto culminante. Cuenta la historia que corría el año 1534, cuando las hordas del temible pirata Barbarroja llegaron a la costa de Oropesa. La tranquila paz mediterránea se vio robada por los gritos de un vigía solitario. ¡Moros en la costa! ¡Moros en la costa! El pueblo, horrorizado, cerraba las puertas y ventanas. Era el temor a los ladrones marinos lo que ponía a la gente a buen recaudo y les hacía guardar el oro, las riquezas y esconder a sus jóvenes para protegerlos de la esclavitud y las galeras. ¡Corre, corre, corre! Vamos por aquí, por favor. En aquel año, los piratas se apoderaron del castillo y costó mucho esfuerzo poder desalojarlos. Después de aquel ataque, el señor de Oropesa, don Juan de Cervelló, que formó parte de la leyenda de los 9 varones de la fama, y que además luchó como caballero del emperador Carlos en Italia, se pronunció. En este año de 1534, yo, en Joan de Cervelló, retirado a Oropesa, invierto 15.000 ducados en edificar una fortaleza. Las palabras de Cervelló se fundieron con la decisión del emperador Carlos V de reparar y proveer todos los castillos del Reino de Valencia. Por aquí. La obra se realizó sobre los restos de la antigua torre, pero se añadieron elementos defensivos como las caponeras, que eran capaces de vigilar todas las paredes de la torre, y también 2 altos garitones para el ataque. Acompáñenme por aquí, por favor.
Es en ese momento cuando a esta torre se la llamó Torre del Rey o de los 21, porque su guarnición podía alcanzar ese número de soldados. Y ahora por fin vamos a acceder a la torre por este portal de piedra sillar. Vengan conmigo y cuidado con las escaleras. Bien, aquí estamos más recogidos. A ver, vamos pasando todos. Ay, disculpe, perdone. Esta planta baja en la que nos encontramos es la base o cimentación. Y a través de ella podemos acceder a las caponeras, que como les he explicado antes, permitían defender mejor el territorio. Pero a pesar de estas mejoras técnicas y de la proliferación de las torres de vigía, los ataques piratas seguían sucediéndose. Salarrais, lugarteniente de Barbarroja, atacó Vinaroz en el año 1545 con 13 galeras turcas. Causó la muerte de algunos habitantes del pueblo. Consiguió un gran botín y al embarcar, sembrando el terror, incendió y destrozó algunas casas. Como los ataques de los piratas eran persistentes, el virrey Bernardino de Cárdenas y Pacheco dictó en el año 1554 las primeras ordenanzas de guardia del Reino de Valencia. Estas ordenanzas de la Guardia Marítima del Reino de Valencia se vinculan a la vigilancia y defensa de la costa, a la inspección, a la retaguardia acantonada en determinados puntos estratégicos, constituyendo las llamadas compañías de caballos de la costa, a las milicias de los pueblos vecinos, así como a mis refuerzos de virrey. La misión principal de estas ordenanzas era la de proteger a las poblaciones más cercanas. Este primer piso que estamos viendo da lugar a un espacio dividido por un muro medianero que forma dos salas idénticas, comunicadas por un portal de sillería y arquería de medio punto. Estas dependencias fueron acondicionadas para poder cubrir las necesidades del personal castrense. Sin embargo, los desembarcos seguían produciéndose. En el año 1556, 7 galeras turcas se presentan en Benicarló. Los piratas roban las cosechas y pretenden asaltar el pueblo. La torre de Benicarló pone en marcha su sistema de defensa y las ya preparadas guarniciones de caballería acuden desde Vinaroz y consiguen que los turcos huyan mar adentro. Ese mismo año de 1556, Felipe II es coronado como nuevo rey de España, tras la abdicación de su padre, el emperador Carlos V. La alarma de los diputados en Cortes del Reino de Valencia llega a oídos del nuevo rey, ya que los pueblos de la costa se encuentran aún en estado de indefensión. El rey, mediante una pragmática de 1559, ordenó la fortificación de todo el litoral del reino. Para ello, envió a su ingeniero Juan Bautista Antonelli. Antonelli visitó toda la costa y comprendió que no era suficiente que las torres dieran aviso de las llegadas de los piratas. Era preciso combatir los desembarcos. Se pasaba así de un sistema medieval de alerta y prevención a una red de torres fortificadas capaces de combatir a los piratas. Majestad, he tenido por mi parte consideración a que esta costa, como la que queda de España, es como una cerca de muralla que la cierra toda. Y que los puertos y los otros lugares son las puertas del reino y los baluartes de él.
Y estas torres son las garitas de los centinelas que los velan de día y de noche. Y estando esta cerca bien reparada y bien guardada, estará muy seguro lo demás. Finalmente, el informe de Antonelli fue rechazado por su elevado coste. Bueno, y ahora si me acompañan veremos la terraza. Por aquí, por favor. Ah, mucho cuidado al subir con las escaleras. ¿Estamos todos ya? Sí. Bien, esta planta superior, totalmente al descubierto, estaba destinada a la defensa del territorio y de la propia torre. Las troneras artilladas eran capaces de atacar los 360 grados del horizonte. Unos años después de que se rechazara el informe de Antonelli, Vespasiano Gonzaga Colonna, designado virrey de Valencia el 13 de junio de 1575, se planteó la renovación de la defensa del litoral. ¿Es cierto que Gonzaga fue un gran militar y un experto en construcciones de las fortificaciones? Ajá, efectivamente, sí. De hecho, fue él quien adoptó unas medidas destinadas a mejorar la estructura de las torres, haciéndolas más habitables y más seguras. Hay muchas torres que se guardan con solo 2 hombres, los cuales, de más que en noches largas, no pueden hacer la guardia que conviene. Si uno de ellos va por agua o bastimentos a la villa o por otra necesidad, y en este tiempo llega una carta de aviso con la cual la otra guarda habría de pasar, o la carta se habría de detener, o la torre quedarse sola, lo cual es de mucho inconveniente. Las ordenanzas de Gonzaga trataban sobre la conveniencia de que permanecieran como mínimo 2 hombres de guardia. Obligaban a los artilleros a cuidar la artillería y sus instrumentos de uso. Además, describían cómo tenían que avisar los atalladores cuando descubrían palos de vela en sus recorridos diurnos por los cabos y las calas de la costa. El objetivo de estas medidas era adiestrar a los soldados que tenían a su cargo la vigilancia del litoral y, sobre todo, coordinar durante las 24 horas del día la comunicación con el resto de las tropas de defensa para asegurar una pronta respuesta ante los ataques piratas. ¡Moros en la costa! ¡Hay moros en la costa! ¡Moros en la costa! En definitiva, estas ordenanzas reunían un perfecto inventario de todas las torres del reino e informaban de dónde y cómo había que dar los avisos en caso de ataques. Ataques que fueron mermando tras la expulsión de los moriscos en 1609. Bueno, hemos llegado al final de nuestro recorrido. Espero que hayan disfrutado de esta experiencia y estoy encantada de haberles visto de nuevo. Gracias. Adiós. Un día más para la historia. Son historias del pasado escritas en los muros de las torres que todavía hoy quedan en pie. Sol del Río, Badum, Campanilla, Capicor, Torre Nostra, Torre La Sal, Torre del Rey, La Cuerda, La Colomera, San Vicente y la Torre del Mar. La Diputación de Castellón y la Dirección General de Patrimonio Artístico de la Generalitat Valenciana ha efectuado este plan de restauración de la Torre del Rey con el fin de albergar el museo que muestra el sistema defensivo de la costa valenciana organizado en el siglo XVI. La recuperación llevada a cabo nos permite seguir visitando todas las torres que pueblan nuestra costa y acentúan nuestra cultura, haciéndonos para siempre personajes de su historia.